Tenemos una pregunta para ti. ¿Y si Ucrania ya ganó la guerra contra Rusia y Putin simplemente no se ha enterado todavía? Puede parecer una pregunta loca considerando que el presidente de Rusia sigue enviando soldados a morir en Ucrania, pero no es una pregunta tan loca como parece. La situación en el campo de batalla está cambiando y ha dado a Ucrania su mejor oportunidad para acabar la guerra. Putin ahora solo tiene dos opciones y ambas terminan con su derrota. Pronto revelaremos esas opciones. Primero, Rusia enfrenta graves problemas mientras intenta avanzar con una ofensiva de primavera que debe entregar el Donbass a Putin. La primavera avanza y eso debería ser positivo para Rusia, ya que el suelo se seca con el sol. El follaje primaveral brinda cobertura y los obstáculos para avanzar en invierno desaparecen. El plan de Putin, como en años recientes, era lanzar una ofensiva de primavera que continuara hasta otoño, buscando colapsar definitivamente las defensas ucranianas en Donbass. Si Rusia lograra avanzar más en las regiones de Jersón y Zaporilla, e incluso llegar a la ciudad de Zaporilla, sería aún mejor. Los problemas de Putin comenzaron con su incapacidad para adaptarse. La ofensiva desgastante de los últimos 4 años es lo único que Putin tiene. La inflexibilidad ha afectado la ofensiva de primavera. Desde temprano, supimos que esta primavera no sería favorable para Rusia. La primera semana más o menos de la renovada ofensiva de Rusia trajo consigo 10.000 bajas según informa The National Interest. Eso incluye un día récord, el 17 de marzo, cuando Rusia perdió a 1.710 de sus soldados, el punto más alto en lo que va de 2026. Un par de meses después de ese comienzo tambaleante, podemos decir oficialmente que la ofensiva de primavera es un fracaso de proporciones épicas que está empujando a Putin cada vez más cerca de tomar una de las dos decisiones que, en ambos casos, resultan en que Rusia pierda la guerra que él inició. La caída del Donbass no está más cerca que al inicio de la primavera. Las fuerzas de Rusia simplemente se están estrellando contra el cinturón de fortalezas de Donetsk, suponiendo que siquiera puedan llegar a él, y están muriendo antes de poder causar algún daño notable. El desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo en Rusia, evidenció el punto, con un Putin sombrío presenciando cómo no ocurría nada en Moscú. Lo que se suponía que sería una demostración del poder militar ruso, se convirtió en un triste ejercicio para evidenciar la debilidad de Putin, ya que Rusia no mostró ninguno de su material militar por miedo a un ataque ucraniano. Todo lo que representó el desfile fue un monumento al fracaso de Rusia. Y en el terreno, estamos viendo pruebas tangibles de que las cosas esta primavera no están saliendo ni de cerca como Putin predijo. La velocidad de avance de Rusia ha sido muy lenta. En el mejor de los casos, según lo informado por la organización de inteligencia de código abierto Deep State, Rusia ha logrado tomar 672 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano hasta ahora esta primavera. Eso está muy por detrás de los ya escasos 827 kilómetros cuadrados tomados durante el mismo periodo en 2025 Kyiv. Reporta el Kyiv Independent. Y esto es lo mejor que puede lograr Rusia. Otros informes muestran que Rusia pierde terreno pese a sus avances. Un análisis de mayo del Instituto para el Estudio de la Guerra muestra que en abril Rusia perdió territorio neto en Ucrania por primera vez desde la contraofensiva ucraniana en Kursk en 2024. Ucrania había recuperado 120 kilómetros cuadrados para finales de abril, una situación que Putin nunca pensó que tendría que enfrentar en lo que se suponía sería una primavera gloriosa. Los contraataques ucranianos en el sur y sureste han dañado a Rusia y son clave en los avances de Ucrania cuando se esperaba que Rusia avanzara. Esos contraataques frustraron los planes de Putin en Zaporilla. El avance ruso hacia Sloviansk y Donetsk se ha detenido, y Kostiantynivka, la primera ciudad del cinturón de fortificaciones a la que Rusia ha estado cerca de llegar, cumple su función, pues los soldados de Putin mueren en gran número por cada calle que conquistan. Putin está cada vez más cerca de verse obligado a tomar una de dos decisiones que antes no enfrentaba. Detrás de los lentos avances territoriales hay dos problemas mayores que han acercado esa decisión: la creciente ventaja tecnológica de Ucrania y la enorme cantidad de muertes que está experimentando el ejército ruso. Empezaremos con las muertes. Ha habido muchas en estos últimos meses. El enorme desgaste que Rusia pensó que podría soportar, creyendo que podría superar a Ucrania solo por la cantidad de soldados, realmente está empezando a afectar a las fuerzas de Putin. Las zonas de muerte con drones en Ucrania han sido clave y marcaron gran diferencia en la ofensiva de primavera de 2026. Con drones FPV, Ucrania puede atacar todo lo que se mueva a pocos kilómetros del frente, a un costo cerca del 10% de lo que cuesta disparar un proyectil de artillería contra una posición fija.
Esto ha provocado un cambio total en la guerra de Ucrania, y vas a aprender por qué eso realmente importa si te quedas con nosotros. Por ahora, lo importante son los resultados. Medios como Kyiv Independent y Político informan que los drones causan hasta el 80% de las bajas en el campo de batalla. Algunos estiman que la cifra es aún mayor. En un informe que destacó la cifra récord de bajas rusas en marzo, Al Jazeera dijo que el 96% de las 35.351 bajas rusas que Ucrania afirma haber confirmado fueron registradas por drones. El resto fue por armas pequeñas, fuego y artillería. A esto se suma el impacto de los drones en el material militar ruso, que ha perdido miles de tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea, situación que Putin debe aceptar. Con cada año que pasa, la ofensiva de Rusia se debilita y las defensas de Ucrania se fortalecen. La alta tasa de bajas en marzo no fue un caso aislado para las fuerzas de Putin. Ucrania repitió la hazaña en abril, cuando su Ministerio de Defensa afirmó que 35.203 rusos fueron confirmados como muertos o heridos ese mes. Consideren que abril tuvo un día menos que marzo, por lo que Ucrania casi seguro habría alcanzado las 150 bajas adicionales para igualar las cifras de marzo si hubiera tenido ese día extra. Se está formando un patrón, y no favorece a Putin. Cada mes mueren o resultan heridos más soldados rusos que nunca, y estas cifras de bajas se están registrando durante una ofensiva de primavera que se supone debería estar entregando enormes cantidades de territorio a Rusia. Y, en cuanto a muertes, la situación es aún peor. Aunque la tasa de baja rusa en primavera es sorprendente, este es el verdadero problema para Putin. La mayoría de los más de 35.000 que Rusia pierde cada mes no van a regresar. Eso es según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dijo el 10 de marzo que la proporción de muertos a heridos de Rusia está demasiado inclinada a favor de los muertos. De todas las bajas, el 62% son muertos y el 38% son heridos, reveló Zelensky, lo que está peligrosamente cerca de una proporción de 2-1 entre muertos y heridos. Recuerden, no todos los heridos regresan. Si a un soldado ruso le vuelan una pierna, no servirá de mucho en el frente. Lo más probable es que más de 2/3, quizá hasta 3/4, de las bajas rusas sean soldados que no volverán al frente. Aunque Rusia lo oculte, los soldados del ejército de Putin suelen desaparecer en vez de ser confirmados como muertos, pese a que medios independientes rusos reportan la magnitud de las muertes. En un informe del 9 de mayo, Medusa y Mediazona de Rusia descubrieron que 352.000 hombres rusos, entre 18 y 59 años, han muerto desde que comenzó la guerra en Ucrania. Esas muertes han sido confirmadas mediante revisiones del registro de sucesiones de Rusia, junto con exámenes de bases de datos de muertes verificadas compiladas por organizaciones como BBC Rusia. Probablemente la cifra real de muertos sea mucho mayor. Y empeora. El reclutamiento ruso casi no puede igualar la cantidad de soldados que Putin está tirando a la picadora de carne de la guerra en Ucrania. El 4 de mayo, United 24 Media informó que abril fue el quinto mes seguido en que Rusia no logró reclutar suficientes voluntarios para compensar las pérdidas en Ucrania. Eso significa 5 meses seguidos en los que el ejército ruso se ha ido reduciendo gradualmente, lo que también es una señal de que Putin se verá obligado a tomar una de dos terribles decisiones. Militarny analizó el reclutamiento ruso a mediados de abril y los resultados tampoco fueron alentadores para Putin. Sus cifras muestran que Rusia reclutó alrededor de 800 soldados por día durante el primer trimestre de 2026, cuando en el mismo periodo de 2025 estaba reclutando entre 1.000 y 1.200 soldados por día. Una caída del 20% o más en el reclutamiento es lo último que Putin necesita cuando la ofensiva de primavera ya causa un récord de bajas. Y Ucrania solo va a empeorar todos estos problemas para Rusia. ¿Cómo? El segundo gran problema que mencionamos antes es que Ucrania está aprovechando lo que ha logrado al ampliar su ventaja en la guerra tecnológica contra Rusia. Pero antes de profundizar en eso, este es el show militar y hay mucho más como esto. Si estás obteniendo información del canal, asegúrate de suscribirte para ver más de nuestros videos. Ucrania siempre ha sido la innovadora de las dos naciones involucradas en esta guerra. Desde que Mikhailo Fedorov asumió como ministro de Defensa, Ucrania ha optado por un enfoque más tecnológico en la lucha contra Rusia. El enfoque en datos y pensamiento gerencial de Fedorov está transformando el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Ucrania. El genio tecnológico es implacable a la hora de optimizar todo lo que toca, y eso es algo que Ucrania necesita desesperadamente mientras el país lidia con deudas crecientes de alrededor de $213.000 millones causadas por la invasión de Putin. El modus operandi de Fedorov es aprovechar al máximo los recursos mínimos, y la transformación lograda en las Fuerzas Armadas de Ucrania no debe subestimarse.
En su cargo anterior como ministro de Transformación Digital de Ucrania, Fedorov lideró la introducción del sistema Delta, que permite a los soldados compartir videos e información del campo de batalla. Ese sistema es el que Ucrania usa para confirmar sus bajas. Cada ataque de dron FPV contra Rusia se graba, sube y cuenta, permitiendo a Ucrania conocer con precisión el daño causado en el campo de batalla. Fyodorov es considerado un contrapeso clave ante el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, de mentalidad soviética según Kiev Independent. Trabajan juntos para dar lo mejor de lo viejo y lo nuevo al ejército de Ucrania. Los efectos son evidentes para todos en la ventaja tecnológica que Ucrania ha desarrollado. En comunicaciones, Fyodorov obtuvo su primera gran victoria como ministro de Defensa al negociar con SpaceX el cierre de terminales ilegales de Starlink que Rusia usaba en Ucrania desde hace años. El caos se desató en toda la línea del frente rusa, contribuyendo en gran medida a los contraataques de Ucrania y al enorme número de bajas que ahora estamos viendo. Como informó United 24 Media, el 10 de mayo la pérdida de Starlink ha impactado la estrategia de drones de Rusia. Vladimir Putin ya tenía en marcha una campaña en el Mar Negro y se preparaba para lanzar una campaña de drones navales contra Ucrania para responder al debilitamiento de la flota del Mar Negro por parte de Ucrania. Los prototipos ya se habían producido a mediados de 2025 y 2026 iba a ser el año en que Rusia comenzaría a usar sus drones navales en grandes cantidades. El apagón de Starlink detuvo eso de inmediato. Ucrania aún sigue dominando el Mar Negro. El creciente enfoque en tecnología ha beneficiado mucho a Ucrania en defensa. El uso de drones interceptores baratos en el sistema escalonado de defensa aérea de Ucrania disminuye la efectividad de los drones rusos tipo Shahed. Se implementan sistemas robóticos terrestres en todas las líneas del frente. El Centro de Análisis de Políticas Europeas estima que esos robots podrían reducir la necesidad de infantería en el frente de Ucrania un 30% para 2026 y hasta un 80% en el futuro. Esos robots son cada vez más vitales para la logística de Ucrania y algunos incluso están siendo equipados con ametralladoras para servir como armas ofensivas. Luego está la inteligencia artificial. Ucrania está avanzando tanto en ese aspecto en comparación con Rusia que ya ni da risa. Ahora se despliegan hordas de drones autónomos en el campo de batalla, capaces de identificar, rastrear y destruir objetivos con poca intervención humana. Ucrania también se ha asociado con el Reino Unido, que está financiando un centro de excelencia en inteligencia artificial para fomentar el desarrollo de drones de última generación que puedan paralizar a Rusia. Con la profundización de las zonas letales y los avances tecnológicos, Ucrania gana impulso en el campo de batalla. Ese impulso, sumado a la incapacidad de Rusia para frenarlo, deja a Vladimir Putin solo dos opciones. Ambas implican que Rusia pierde la guerra. Opción número 1. Movilizarse. La única ventaja que Rusia todavía tiene sobre Ucrania es que cuenta con mucho más personal. La población de Rusia es aproximadamente 4 veces mayor que la de Ucrania, pero la razón por la que eso no ha sido un factor tan importante como podría haber sido es que Putin ha sido reacio a movilizar durante la mayor parte de la guerra. Recuerda, este hombre aún llama operación militar especial a la guerra, 4 años y más de 1.3 millones de bajas después. La movilización durante tanto tiempo no ha sido una opción porque Putin sabe que movilizar significa que rompe el contrato social que ha estado en el centro de su gobierno. Putin ha pasado un cuarto de siglo posicionándose como el hombre fuerte que puede brindar la estabilidad que Rusia necesita. Movilizar al país y ponerlo en pie de guerra total pulveriza ese contrato. Es como si Putin admitiera ante los rusos que se equivocó y que Rusia no puede vencer a Ucrania pese a todos los recursos invertidos. Se requiere más, y ahí es donde entra la derrota. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISWB, señala que Putin teme la reacción social que una movilización total causaría en su régimen. Esa reacción podría ser peor que la que enfrentó la ex Unión Soviética tras su fallida invasión a Afganistán, dice el ISWB. Ese conflicto que duró una década le costó a Rusia alrededor de 15.000 bajas. La campaña de Putin logra esas cifras en Ucrania en menos de medio mes, por lo que la movilización se vuelve más necesaria. Putin intenta evitar la movilización, que lo igualaría a los zares que enviaron a cientos de miles de rusos a la muerte en guerras. Y eso sin contar que Putin ya ha hecho eso. Para el líder ruso, todo gira en torno a la narrativa, y movilizarse sería que Putin reconociera que la operación militar especial ya es la guerra que prometió nunca sería. La revolución podría no ocurrir justo tras la movilización en Rusia, pero Putin perdería porque habría destrozado los cimientos ya resquebrajados de su base de poder. Si Rusia se moviliza para enfrentarse a Ucrania, Putin podría terminar preparando el escenario para su propia caída,
ya que el pueblo y la élite rusa comenzarían a buscar formas de poner fin a su mandato. La segunda opción es terminar la guerra con un acuerdo de paz. Putin ha insinuado que busca hacer eso tras las bochornosas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia. Putin afirmó enigmáticamente que cree que la guerra en Ucrania está por terminar. Mencionó su disposición a dialogar por la paz, aunque repitió las típicas tonterías rusas de que Ucrania no coopera y de que Occidente está en contra de Rusia. Que Putin hablara de paz y del fin del conflicto justo el día que celebra el poder militar de Rusia es muy revelador. Putin busca una salida. Y de las dos opciones, esta es la que Ucrania preferirá. La movilización implica que Putin pierde, pero Rusia aún puede mandar cientos de miles más a Ucrania. La paz evita más daños a Ucrania y Putin rompe su promesa de tomar el país, en vez de su contrato social con el pueblo ruso. El problema de Putin aquí es que Ucrania no va a aceptar la paz en los términos que él quiere. El Donbass no va a ser cedido a Rusia. En cambio, Ucrania exigirá que Rusia renuncie a reclamar su territorio y buscará mantener su ejército, ahora una de las fuerzas de combate más eficientes del mundo. Una de las razones que dio Putin para invadir Ucrania es que quería evitar que el país se volviera más poderoso. Elegir la segunda opción significa que no solo fracasa en ese objetivo, sino que también tiene que enfrentar el hecho de que ha creado una versión de Ucrania más fuerte de lo que él mismo pudo haber imaginado. Hay quienes, tal vez incluyendo al propio Putin, creen que es imposible que Rusia acepte la paz bajo cualquier condición que no le entregue al menos una parte de Ucrania. Si tras 4 años de lucha no se roba ningún territorio, Putin será responsable de la masacre de toda una generación de hombres rusos sin motivo. Pero aquí Putin está en un callejón sin salida. Para sostener la invasión, debe movilizarse, sobre todo a medida que Ucrania causa cada vez más bajas y el reclutamiento ruso tropieza. Eso es una derrota para Putin. Si no hay movilización, debe haber paz, pero no bajo sus condiciones. Lo contrario es enviar fuerzas cada vez más débiles contra defensas ucranianas que matan a más rusos y son tecnológicamente superiores. Esas son las dos opciones que tiene frente a sí Putin. No tiene mucho tiempo para decidir. Tampoco mencionamos en este video el caos económico que la invasión de Putin causó en Rusia y la presión que enfrenta. No te preocupes, tenemos un video que explica todo. Míralo si quieres saber por qué la economía rusa es una bomba de tiempo y por qué eso hace que Putin entre en pánico. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para ver más de nuestros análisis sobre el lado oculto del gobierno de Putin y sus muchos fracasos en Ucrania. Y gracias por vernos.